El Señor les bendiga rica y abundantemente. Gloria al Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, hermanos, tanto aquí en YouTube como en Facebook como en YouTube. Les amo en el amor de Cristo y sigamos perseverando unánimes todos juntos como un solo cuerpo. Aleluya. Y en esta ocasión yo quiero tomar en cuenta este tema, ya que hoy por la mañana recibí una llamada de una iglesia de unos amigos pastores, y estábamos hablando sobre los dones y ministerios durante la llamada, y quiero hablar sobre eso con ustedes también, ya que todos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un regalo de parte de Dios, que muchas veces, hermanos y amigos, cuando el Señor se manifiesta, entran los cielos espirituales por personas que piensan que Dios no va a hacer nada sin que le digan a ellos primero. Y yo quiero decirte que a todos Dios nos dio un regalo, pero no el mismo. Así que yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Pero yo quiero que nosotros recordemos que Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las épocas dones espirituales para que cada miembro los emplee en el bien común de la iglesia, en el bien de la humanidad, no para beneficio propio. Recuerden que fue el Espíritu Santo quien coincidió, quien nos los dio, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades que la iglesia necesita para cumplir su función divinamente ordenado. De acuerdo con las Escrituras, todos los dones incluyen ministerios tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio, abnegado y caridad para ayudar y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu Santo para ejercer funciones reconocidas por la iglesia en los ministerios pastorales, de evangelización, apostólicos, de enseñanza, particularmente necesarios con el fin de equipar a los miembros para el servicio, para la edificación de la iglesia. ¿Con cuál fin? Con el fin de llevar a la iglesia a una madurez espiritual y proveer unidad en la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales con fines mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia destructora de falsas doctrinas, crecen en gracia y empiezan a desarrollarse, y el desarrollo produce que las personas sean maduras, y el desarrollo y el crecimiento, la madurez, la da Dios a través de su Santo Espíritu que nos edifica. Yo quiero que vayamos a las Escrituras. En el libro de Primera de Corintios 12, del 9 al 11, dice así: honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno mismo, el Espíritu, repartiendo a cada uno particular como Él quiere. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos dones y ministerios? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos llamó? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ungió para trabajar en equipo, para edificación de la iglesia? Aunque hay muchas personas que se le fueron dados dones y ministerios y los usan para su propio beneficio, pero no es para eso. Es para edificar a la iglesia, a fin de que la iglesia esté enteramente equipada para hacer el trabajo que Dios nos envió a hacer aquí a la tierra. Porque aquí dice la palabra del Señor que es un mismo espíritu que reparte. A unos se le hacen milagros, a otros profecías. Y sí, hay algunos llamados y ministerios que son visibles, que son palpables, y que la gente te puede decir: wow, gloria a Dios por ese ministerio, yo quisiera un ministerio así. Pero tú también tienes uno. No desprecies lo que tienes. ¿Por qué? Porque los talentos que Dios te dio son personalizados para ti. Sabes que tú sí los puedes ejercer. Así que no te avergüences de lo que Dios te dio y comienza a ejercerlo.
Dice la palabra del Señor que Él nos dio a Él hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, pero hay personas que quieren aparentar, que tienen todos los ministerios activados, pero no es así. Dice la palabra de Dios que a cada quien le dio algo específico. ¿Para qué? ¿Para que se beneficie ellos mismos? No, para beneficio de la iglesia de Cristo. Todas estas cosas las hace uno solo, y es el Espíritu Santo de Dios que repartió como le plació. No podemos decir, no, es que si Dios me hubiera llamado a mí a ser pastor, yo predicaría mejor que aquella. Yo predicaría mejor que este. No, es que si Dios me diera la profecía, yo hiciera esto, Tú preocúpate por lo que Dios ya te dio. Ejerce lo que Dios te dio. Trabaja el talento que Dios te dio. No para tu beneficio, sino para beneficio de tus semejantes, para beneficio de la iglesia en la cual te congregas. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros, ¿cuántos de nosotros sabemos que te vas a meter a bañar en tu cuerpo natural? Vas a necesitar tus manos para bañarte, ¿verdad? Necesitas usar tus manos para limpiarte todo el cuerpo. Bueno, también hay dones y hay ministerios que son necesarios en la iglesia para purificarla, para que esa palabra viva comience a fluir en tu ser y comience a limpiarte, comience a sacarte todo lo que está guardado, todo lo sucio. En el cuerpo se necesitan manos, y hay muchas personas, amén, que piensan que ellos son los necesarios en la iglesia. Hermanos, Dios de las piedras puede levantar gente que le quiera servir. No nos envanezcamos. Los dones y ministerios vienen dados por Dios, no para nuestro beneficio, sino para beneficio y edificación de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. En 1 Corintios 12:28 dice así: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todo lo hizo Dios. Pero yo quiero que nosotros entendamos el versículo 27, que todos somos un solo cuerpo. Como les decía al principio, todos nos necesitamos. Todos tenemos que edificarnos unos a otros. Para todo necesitas a tu hermano. Y tú puedes decir, no, pero es que mira su don o su ministerio, es más, creo que ni tiene. Entonces, cuando tú comienzas a pensar eso, hermano y amigo, tú comienzas a envanecerte, a pensar que tú las puedes de todas, pero todos somos necesarios. Todos. Por más pequeño que veas a tu hermano, por más pequeña que veas a tu hermana, ella es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Y puedes decir, no, pero es que se la pasa con pleitos, con iras, con contiendas. Pues puedes, hermanos, darte cuenta que también se necesita. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque para que tú seas purificado, para que tú seas refinado como el oro, se necesitan las personas que te hacen contienda. Para que Dios saque lo mejor de ti, o de una vez tú muestres lo que traes por dentro, necesitas a esa persona que te está haciendo la guerra. Ellos también son necesarios. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, y la palabra de Dios dice que no podemos arrancar el trigo y la cizaña, ¿verdad? O sea, no puedes trasplantar el trigo para otro lado o arrancar la cizaña porque le está dañando el trigo, sino que tienen que crecer juntos, y al final se va a ver quién va para dónde. Así que yo te digo algo hoy, en el nombre del Señor. Tú tienes algo de parte de Dios, talentos. Tú tienes algo para darle a Dios. Tienes un llamado, tienes un ministerio. No te adueñes de eso, porque eso es del Espíritu Santo. Y hoy, mientras hablaba con una pastora amiga mía, hablaba con ella sobre todo lo que está pasando, ¿verdad? Que hay personas que sí tienen dones, que sí tienen ministerios, pero también quieren aparentar que tienen todos los dones y los ministerios, y dicen, no, Dios no va a hacer esto en la iglesia si no me lo ha dicho a mí. No, estamos equivocados. Dios le habla a quien quiere hablarle. Y yo quiero decirte en este día que tú tienes un don específico. Dice la palabra que el que habla en lenguas
es hablar en lenguas. El que interpreta, interpreta. El que hace milagros, hace milagros. O sea, no puede uno pensar que porque yo hablo en lenguas tengo todos los ministerios, a menos que tú seas el ministro de la iglesia y que Dios te equipó tanto para que tú tengas muchos regalos para beneficio de la iglesia. Porque nosotros tenemos que entender esto, que nosotros pues somos miembros de un solo cuerpo. Todos somos hechos para ayudarnos los unos a los otros. Los dones y los ministerios fueron para equipar la iglesia de Cristo, para que no haga falta nada, para que crezcamos. Y yo quiero que nosotros, hermanos, entendamos esto, porque yo estaba leyendo ahorita en esta tarde Hechos 6, y estaba leyendo Hechos 6 y me daba cuenta de que hay muchas personas luego que andan diciendo que no existen los diáconos y que no sé qué. Pero sí existen los diáconos, y yo te voy a decir que muchas personas piensan que ser un diácono es ser lo menos de la iglesia, es ser como nomás el empleado de la iglesia, el criado de la iglesia, el que nomás anda haciendo las cosas, pero que no recibe conocimiento porque quizás no tiene dones, o quizás no tiene dones grandes, ministerios grandes, que es la profecía, la liberación, hacer milagros. O sea, no son dones así, pero también son necesarios en la iglesia. Y para que tú aún puedas servir un plato, para que tú puedas limpiar la iglesia, tú necesitas tener evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo. Así que no te minimices, que Dios también te honra a ti y me honra a mí por andar sirviendo en la obra de Él. Porque no es la obra de tu pastor, de tu pastora, donde quiera que te congregues, es la obra de Dios. Y estamos trabajando para un mismo reino, edificándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Y yo te voy a decir algo: no te avergüences de levantar por lo menos una basura en la iglesia. No te avergüences de hacer nada para Dios, porque yo te voy a decir, cuando yo comencé, hermanos, a congregarme hace pues la mitad de mi vida, cuando yo tenía 14 años, cuando tenía 15 años que comencé a congregarme, yo ayudaba, hacía talento en la iglesia, vendía comida para la iglesia, limpiábamos el baño, limpiábamos la iglesia. Por años limpié la iglesia. Y yo quiero decirte que por un lugar tienes que comenzar, y acuérdate, hermano y amigo, que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y yo quiero que nosotros entendamos esto. Hay llamados grandes en el pueblo de Dios, pero Dios prueba los corazones, Él pesa los corazones. Y yo quiero que nosotros vayamos a mirar en Hechos 6, del 1 al 7, dice así: elección de los diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Hablando los apóstoles, los discípulos que Dios llamó. O sea, no puede ser que el que está predicando también tenga que andarle sirviendo a la gente. Porque o se pone a cocinar o se pone a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Porque cada quien Dios le dio un llamado. Y muchas veces no hay de otra. Yo puedo mirar eso en las confraternidades, en los eventos, en las iglesias donde he ido a predicar también, que los pastores son los que andan cocinando, son los que andan limpiando, y eso no puede seguir así. La palabra de Dios habla algo, y que ellos tienen que dedicarse 100% al ministerio de la palabra de Dios, a predicar el evangelio, no para andar sirviendo mesas. Para andar sirviendo mesas, Dios también escoge personas, y no a cualquier persona. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, no a cualquiera. Ahorita en este tiempo, una persona con esta descripción, no hombre, se siente la última Coca-Cola del desierto en la iglesia. Una persona de buen testimonio, una persona llena del Espíritu Santo, se siente hasta más grande que el pastor. Y yo quiero decirte que Dios llama a cada
persona hacer algo en su iglesia. Quizás tú no puedas estar en el liderazgo como tú quisieras, pero por un lugar tienes que comenzar. Dice la palabra: busca pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No, hombre, aquí el que sabe Biblia piensa que el pastor no debería de ser pastor, que el pastor debería de ser él. Hermanos, cada quien tiene su posición. Cada quien Dios le dio su lugar en la iglesia para hacer lo que tiene que hacer en la iglesia. No para nadie, sino para la gloria de Dios, para edificación de su reino y de su pueblo aquí en la tierra. Dice la palabra: a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. O sea, no cualquiera puede estar en el ministerio. Pero yo quiero decirte esto, y esto es algo que de verdad me impactó, porque muchas veces nos ponemos a pensar: ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué? Es que, hermanos, hay gente que está trabajando en el área que no le corresponde. Hay personas que están ejerciendo cosas que no les corresponde. Porque si la iglesia estuviera trabajando conforme al Espíritu Santo quiere, como el Espíritu Santo dio los dones, la iglesia crecería y no menguaría, sino que cada día serían atraídos todos los hombres y mujeres que Dios ha predestinado para ser salvos en este tiempo. Porque lo dice el versículo 7. Dice: y crecía en la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuándo pasó esto, hermanos? ¿Cuándo la iglesia comenzó a fructificar, a florecer? Cuando cada quien tomó la posición que Dios le dio. Pero en este tiempo, hermanos, podemos ver mucho celo espiritual, mucha contienda, mucha ira, mucho, hermano, destrucción, gritería, palabrerías, palabras que no son de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren tomar la posición que ellos desean tener, no la posición que Dios le ha dado. Y por cuanto cada quien hace en la iglesia lo que se le da la gana, la iglesia no crece. Porque dice la palabra que cuando cada quien comenzó a hacer lo que tenía que hacer, los apóstoles comenzaron a predicar y a dedicarse a la oración. Y los diáconos se dedicaron a servir en la iglesia, y cada quien tomó su posición conforme al Espíritu Santo quiso. La iglesia comenzó a florecer. Así que no nos preguntemos por qué estamos en derrota, por qué nosotros estamos menguando como iglesia. Es porque cada quien está haciendo lo que quiere, no lo que el Espíritu Santo le dio. Así que como ustedes comenzaron a escuchar este tema desde el principio, cada quien tiene un llamado, cada quien tiene un ministerio para edificación de la iglesia. Si la iglesia no está caminando en edificación, si la iglesia no está prevaleciendo, si la iglesia en vez de ir floreciendo está menguando, es porque cada quien está ejerciendo lo que quiere, no lo que Dios le puso a hacer. Así que examinemos nuestra vida. No vaya a ser que nosotros andemos haciendo lo que queremos, no lo que el Espíritu Santo nos dio a hacer. ¿Y por qué digo que el Espíritu Santo? Porque como cuando comenzamos al principio a leer de los dones y los ministerios, el que los dio y los repartió conforme bien le pareció fue el Espíritu Santo. Entonces el que profetiza se tiene que dedicar a profetizar. El que hace milagros se tiene que dedicar a hacer milagros. El que predica tiene que dedicarse a la predicación y a la oración. No andar sirviendo mesas. Para estar sirviendo mesas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo tienen que estarlo haciendo. Hombres de buen testimonio, sujetos a la palabra de Dios. No podemos, hermanos, seguir como estamos y pensar: ay, Señor, el enemigo está atacando la iglesia. Si nosotros mismos estamos haciendo lo que queremos y no lo que Dios quiere. Porque Dios nos dejó su palabra estipulada para que anduviéramos en ella. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. Así que yo en esta hora te animo que envíes esta predicación a todo aquel que tú veas que la necesita. A tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu tío, a tu abuelo, a todos los que sean cristianos. Porque nosotros tenemos que saber, hermanos, que si estamos trabajando en la obra del Señor,
Tenemos que trabajar legítimamente conforme el Espíritu Santo nos ha enviado. No porque, quiero que me miren, voy a predicar, quiero profetizar y profetizas en la carne y te vas a ir al infierno. Entonces cada quien tiene que tomar el lugar que Dios le llamó. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde y espero que esta palabra les haya sido de edificación. Como les dije, esta palabra salió porque estuve platicando con una pastora amiga mía que problemas que hay en las iglesias sobre que a quien el Señor levanta y que hay otros que se molestan porque el Señor levanta personas nuevas. Hermanos, tenemos que alegrarnos y gozarnos. Si tú todavía no te has aprendido a alegrar del bien que le pasa a tu hermano, todavía no has conocido a Cristo. El amor de Cristo es diferente. Dice la palabra que no tenemos que tener envidia los unos con los otros, porque el amor de Dios no guarda envidia, ni resentimientos, ni celos, ni busca lo suyo, sino busca que el otro sea exaltado. Y así que el que se humilla será exaltado, pero que se exalta será humillado. Así que yo te invito que en esta hora compartas esta palabra de Dios. Sé que va a ser de edificación a más de uno, porque esta palabra, hermano, es necesaria que sea predicada para que la iglesia de Cristo aquí en la tierra siga avanzando. Y no permitamos, hermanos, que cada quien haga lo que se le dé la gana, sino que se haga y se trabaje en la obra conforme a lo que Dios quiere que se haga, no conforme a lo que a mí me parece o lo que fulanito le parece, o porque están dando más diezmos tienen que trabajar en la obra, o porque están dando más ofrenda tienen que trabajar en la obra. Si esa persona no tiene buen testimonio delante de los hombres, imagínate delante de Dios. Así que cuidemos el altar del Señor y sigamos siempre adelante, agarrados de las manos del Señor, porque apartados de Él nada podemos hacer. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Reciban saludos de las iglesias Monte Sinaí en la ciudad de Fresno y Ridley, California. Bendiciones a todos.